Vimos cómo Dios se manifestó, ¿verdad? En la primera parte, en el versículo 1, ¿verdad? Que dio esa gran introducción sobre la gracia y paz, ¿verdad? Que estamos viendo en la era de gracia y tenemos que tener paz porque tenemos tribulaciones, ¿verdad? Y vimos también que allá en Tesalonicenses había gente que no tenía nada que hacer. Allá en Hechos 17 decía que había gente vaga que no tenía nada que hacer y que hizo una revuelta contra Pablo, ¿verdad? Hizo sus relajos ahí en Tesalónica. Pero vemos cómo Dios le dice, habla con Pablo y le dice, ¿sabes qué? Debes de seguir orando, debes de seguir actuando en amor, debes haciendo eso. ¿Por qué? Porque va a venir la venida de Jesucristo, ¿verdad? Lo estaba inspirando a seguir, ¿verdad? Vamos a ver hoy en el capítulo 2, ¿verdad? Todo este mes va a ser de Tesalonicenses. Y vamos al capítulo 2, vamos a empezar. Y la otra vez me di cuenta de que no usé mis notas. ¿Verdad? Dios te pone algo y después te desvía para el otro lado. Ya no sabe ni... Dice, aquí está, ¿verdad? La respuesta. Y también les quería contar esta parte, ¿verdad? Pues no sabía cómo comenzar y le estaba diciendo de la fruta, pero también les quería decir esto de que hace mucho tiempo cuando fuimos a ver allá Tip City, Ohio, con los de la familia cristiana, nos separaron en grupos, en pequeños grupos, y la clase de que ellos estaban dando era sobre la revelación, o cómo Dios te habla en tu vida, o cómo puedes escuchar a Dios, ¿verdad? Y una cosa que nos decían, porque nos íbamos a ir a comer, nos estaban dando dinero para irnos a comer afuera a la ciudad de Ohio, y nos dijeron, antes que hagan y se vayan a comer, quiero que ustedes oren en su grupo, éramos como 5 personas, oren en su grupo y que Dios les dé revelación de cómo ir a hablar con la gente. Y yo me quedé, pues va a ser mi primera vez para hablar con la gente, ¿verdad? Y me puse nervioso y dije, Dios, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Pero Dios siempre te da la respuesta y nos pusimos en grupo, oramos, Padre, danos la visión, danos revelación, a dónde podemos ir, a dónde podemos ayudar a la gente, ¿verdad? Y todos dijeron una cosa, ¿verdad? No, pues yo vi una señora con un perro caminando, ¿verdad? O yo vi comida, o yo vi vi una persona güera o lo que sea, ¿verdad? Y yo lo que vi, ¿verdad? Es algo bien, yo en mi mente dije, en mi mente humana es algo bien menso, ¿verdad? Y yo vi un sushi. Yo me quedé, ¿le digo o no les digo? Pues, sushi está loco, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y pues no les dije, no les voy a decir nada. Y yo me lo quedé con esa visión. Y íbamos caminando en la calle, porque nos parqueamos y íbamos a ir, pues ¿qué íbamos a comer hoy? Pues no sabemos, pues, vimos en el internet que había varios restaurantes, ¿verdad? Y decía, íbamos caminando y a la gente le decía, había una persona que pasó en la calle, adivina quién era. Era una señora caminando con un perro. Exactamente como Dios nos dijo cómo estaba la señora. Iba a pasar una señora con un perro y enfrente de la señora con ese perro había unas personas. Dijo Dios, están bien en el camino, ¿verdad? Pero nos fuimos a otras señoras que estaban ahí y les decimos, oye, ¿cómo está tu corazón hoy? Y la señora se puso a llorar. Me dice, ¿cómo sabes? ¿Quién te dijo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Y decimos, ¿por qué? Además queremos orar por ustedes, el doctor me dijo que iba a tener algo en el corazón, iba a tener un infarto en el corazón si no me cuidaba. Y dijimos, no se preocupe, vamos a orar por usted y se le va a quitar. Oramos por ella, la señora se emocionó mucho, se puso a llorar, ¿verdad? Y después de eso, pues ya no sabíamos qué comer. ¿Qué vamos a comer? Y dice, pues ahí está un restaurante chino, el sushi. Y dije, ahí está el sushi. ¿Verdad? Y vamos a comer al restaurante chino. Y fuimos al restaurante chino, no ordené sushi, en ese entonces no me gustaba el sushi, ¿verdad? Pero estaba lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Diciendo, ahí está el propósito, ¿verdad? Y vi una señora, una mesera que se nos acercó. Y, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al restaurante, ¿qué les puedo ayudar?
bla, 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 bla. Nos tomó la orden, la coca, pedimos coca y lo que sea, las bebidas. Y después de eso, se fue atrás y la veía muy triste a la señora, ¿verdad? Y nos sirvió los refrescos o todo. Y después me dice, oh, disculpen la molestia, pero me tengo que ir, me tengo el appointment, ¿cómo se llama? Mi hora de salida, pues ya es ahorita. Me tengo que retirar, disculpen por la molestia. Y la señora, mientras que se iba, me entró algo en el corazón de orar por la persona, ¿verdad? Dice, oye, tengo ganas de orar por esa persona. Y una de mis compañeras que estaban ahí se me quedó mirando a los ojos y me dice, yo también. Pues vámonos, dice, ¿qué hacemos, verdad? Pues vámonos a orar por la persona. Y ya la fuimos a casi la tacleaba, ¿va? Como los de fútbol americano. Oye, espérese. Nada más le quería hacer una pregunta, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo está su corazón? Y la señora, nos sentamos. Y la señora se nos quedaba viendo. ¿Quién son ustedes? ¿Por qué me preguntan eso? Oh, dijo, es que somos de tal y tal y tal, y Dios nos mandó aquí. Y ella se quedó así con unos ojos, me dice, wow. Me dice, yo estaba a punto de dejar todo de Dios. Estaba a punto de decirle no a Dios, a las cosas de Dios. Ya no quería saber nada de Dios. Decimos, ¿por qué? Es que mi esposo está contra de que yo vaya a la iglesia. Y él me acaba de correr de mi casa porque yo estaba siguiendo a Cristo, Dios en ese entonces, ¿verdad? Dijo la señora. Acabo de perder mi trabajo y la verdad no quiero saber nada de Dios. Le dije, bueno, ese es el propósito de por qué estamos aquí con usted, porque Dios quiere que siga en comunión. Oramos por ella, se desahogó de todo lo que ella tenía y me dice, gracias, me acabas de inspirar para seguir adelante a la obra de Dios. Así me dijo la señora, ¿verdad? Y con esa pequeña historia voy a comenzar en Tesalonicenses, ahora sí, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es el propósito, ¿verdad? Porque así le pasó. Y vamos a ir con el versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Por qué? ¿Por qué no resultó en vana? Acuérdense que leímos que ellos habían convertido de los ídolos a Dios, ¿verdad? Habían confesado, ¿verdad? Entonces no fue nomás a lo menso, vamos a ver, no, ¿verdad? Ellos confesaron a Jesucristo, ¿verdad? Es el propósito, ¿verdad? De ir a la gente y que ellos se conviertan a Jesucristo, ¿verdad? Así como ellos fueron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vosotros no resultó en vana? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿verdad? Otra vez está pasando por tribulación, ¿verdad? Otra vez. Vamos a ver qué pasó con ellos. Vamos a Hechos 16. Vamos a Hechos 16. Y cuando estaba leyendo esta parte, me acordé mucho de mi mamá. Ya verán por qué. Hechos 16. Lo voy a leer en otra versión. En la traducción del lenguaje actual. Dice Pablo en Filipos, salimos de Troade en barco y fuimos directamente a la isla de Samatricia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también una colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río, en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar, nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, como mi mamá. Una mujer que oraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo, y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó
Si ustedes consideran que yo que soy fiel y seguidora del Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y nos convenció. El 15, ajá. El 16. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que suceder en el futuro, ¿verdad? Era una adivinadora. Las personas que leen el tarot y todo eso, ¿verdad? De la bola de cristal y no sé qué, ¿verdad? La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días, ¿verdad? Entonces los estaba molestando por mucho tiempo, por varios días, ¿verdad? No sé cuántos, pero varios días, me imagino una semana, no sé, ¿verdad? Hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu, no a la señora, al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella, pero los dueños de la muchacha, al ver que se había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades a la plaza principal. Fueron arrestados. Allí les dijeron a los jueces: estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan a la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero les puso en la parte más escondida de la prisión y los sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Entonces los tenían así, tenían aquí, estaban sujetos, estaban así de madera. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué decía ahí? Oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escuchaban. ¿Sí se imaginan esa parte? Están atados, ¿verdad? Están así, como están en la cárcel, están atados, y ellos, a pesar de que, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Y, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Se pusieron a orar y empezaban a cantar, ¿verdad? Pusieron a alabar a Dios, cantaban alabanzas, ¿verdad? De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces a su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «No te mates, todos estamos aquí». El carcelero pidió que trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Y ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán». Ahora Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa, ¿verdad? Entonces vemos aquí que, a pesar de que ellos estaban ahí en la cárcel, ¿qué es lo que hicieron? Compartieron la palabra, ¿verdad? Y convirtieron al carcelero, a la gente, al vigilante, ¿verdad? Qué bonito, qué bonita historia. Y vamos a regresar ahí a 1 Tesalonicenses 2, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, vimos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, ¿verdad? Ya acordamos que estaban en problemas todavía. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, ¿verdad? Aquí vamos a poner una pausa y vemos aquí 3 puntos importantes, ¿verdad? De cómo llegar a la gente, ¿verdad? Dice ahí, sí, porque nuestra exhortación porque nuestra exhortación
no procedió, ¿verdad? No se llegaba de error, ¿verdad? Ni de impureza, ni fue por engaño. Esa es la parte clave ahí de cuando vamos con unas personas, ¿verdad? Lo que vamos a hablar o lo que vamos a predicar no tiene que ser de error. Tiene que ser con la verdad, ¿verdad? Tenemos que llegar siempre con la verdad. Y de impureza, y siempre tenemos que hablar con la verdad, siempre y puros. Sino que según fuimos aprobados, ¿verdad? En el versículo 4 dice ahí la palabra según, ¿verdad? Y se escucha así como que, según, como que, entre comillas, ¿verdad? Según, ¿verdad? Y esa palabra se usa como una afirmación, no que según, fuimos aprobados. Antes fuimos, sino que según fuimos aprobados, ¿verdad? La palabra aprobados, ¿se acuerdan? Que es gente que Dios dice, tú sí puedes hacerlo. La gente que dice, tú tienes la capacidad de hacerlo. Esa es la palabra aprobados. Dice, por Dios, para que se nos confiase el evangelio, ¿verdad? Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Verdad? Que hay otra parte clave aquí. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, ¿verdad? Nunca vamos a ir a predicar la palabra solamente por agradar a los hombres, diciendo, oh, además te voy a hablar de esto, porque si te hablo de esto no vas a venir, ¿verdad? De eso no. Siempre tienes que ir a hablar, no para agradar a los hombres, sino tienes que agradar a Dios, que es lo más importante. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ¿verdad? Esas palabras que son de conveniencia, ¿verdad? De convencer a la gente, de, oh, vente para acá, mira, te voy a dar un auto, o lo que sea, ¿verdad? Esa es la palabra lisonjeras, ¿verdad? Que quieren manipular a la gente. Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, ¿verdad? No buscamos el dinero como otra gente, ¿verdad? Que más busca el dinero. Dios es testigo. Versículo 6. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿verdad? No buscamos gloria de los hombres, nunca buscamos gloria de los hombres, ¿verdad? Nunca hay que buscar gloria de los hombres. Aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Esta parte de carga es como yo no puedo venir con autoridad, ¿verdad? Como venir con autoridad, porque son apóstoles, ¿verdad? Hay un apóstol, ¿verdad? No puedo venir con autoridad con ustedes, sino que antes de esto, fuimos tiernos entre vosotros. Y esa palabra tiernos es una cualidad del amor ágape de Dios, ¿verdad? Del amor de Dios, es una cualidad. Antes fuimos amorosos entre vosotros. Antes de todo esto, fuimos amorosos con ustedes. Como la nodriza que cuida a ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto, ¿verdad? Esa palabra afecto es amor. Tan grande es nuestro amor por todos vosotros, o por todos ustedes, que hubiéramos querido entregarnos no solo al Evangelio de Dios, sino también a nuestras propias vidas, ¿verdad? Imagínense qué tan grande fue el amor de estas personas, ¿verdad? Qué tan grande fue este amor de todas estas personas, que no solamente querían entregar su vida por el Evangelio, por la palabra de Dios, sino dice también ahí, también podía entregar la vida por ustedes. Así dice ahí, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo al Evangelio de Dios, sino también a sus propias vidas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Porque habéis llegado a ser muy queridos, muy amados. ¿Por qué? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, ¿verdad? Muchos de nosotros trabajamos, ¿verdad? Trabajamos en la vida diaria, ¿verdad? Y así Pablo, ellos trabajaban, ¿verdad? Me imagino que trabajaban por la mañana y predicaban por la tarde, o cosas así, ¿verdad? O trabajaban por la mañana y predicaban por la tarde, ¿verdad? Pero nunca dice, nunca trabajé y me la pasé todo el día, ¿verdad?
Dice ahí, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, ¿verdad? Esa palabra gravosos es una gente que, aquí la tengo, como una carga, como un estorbo, ¿verdad? Cuando la gente no quiere trabajar, ¿verdad? Y ya más está en tu casa y no hace nada y no aporta al hogar o no aporta dinero y nada de eso. ¿Qué es eso? Un estorbo, ¿verdad? Porque no aporta nada, no hace nada, más está ahí, ¿verdad? Acostado, ¿verdad? O no está trabajando en la palabra, más está acostado también, ¿verdad? Eso también implica ahí agravosos. Esa palabra gravoso, ¿verdad? Que no pudo ser un estorbo ahí en tu vida, ¿verdad? Sino ellos trabajaban, ya sea en un negocio o lo que sea, lo que ellos tenían, pero también trabajaban la palabra. Eso también implica ahí en las dos partes. En ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Cuando ellos exhortaban a la gente, ¿verdad? Lo que estaban haciendo mal. ¿Verdad? Esta palabra es grande, ¿verdad? Es la palabra griega parakaleo, ¿verdad? Que implica varias formas. Y una cosa que siempre les digo en esta parte, que investiguen sobre esta parte de la palabra griega parakaleo, ¿verdad? Porque implica exhortación y consolación, y se usa de varias formas, ¿verdad? Y está ahí en Romanos, ¿verdad? Las diferentes partes. Pero aquí dice, y exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Cómo? En amor, ¿verdad? Ellos hacían esto por amor, lo hacían por Dios, ¿verdad? Versículo 12. Y os encargábamos de que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, ¿verdad? Es otra parte, ¿verdad? Que vimos la semana pasada también, ¿verdad? Que por gracias sois salvos, ¿verdad? Y aquí nos vuelve a recordar que os llamó a su reino y a su gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, ¿verdad? Y vamos a poner una pausa ahí. Cuando nosotros escuchamos la palabra, recibimos la palabra, no hay que recibirla como por medio de hombres, ¿verdad? Ahí dice ahí, esa parte, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Y lo vuelvo a repetir, cuando tú escuchas la palabra, no la recibas como la persona que te lo está diciendo, sino que viene por parte de Dios. Sino según es en verdad, ¿verdad? Sino según es en verdad, no es según, viene en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Quién se acuerda de la clase fundamental? Que dice las 3 R's. Recibir, repetir y retener. Me la sé en inglés, pero casi no me la sé en español, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos la palabra, la recibimos con ¿cómo? Con convicción. Recibir la palabra con mansedumbre, ¿verdad? Recibir la palabra no por medio de como si fuera de los hombres, sino que fuera de parte de Dios. Cuando tú recibes la palabra, la haces tuya y actúas en la palabra y sigues actuando en lo que Dios te ha revelado en tu vida que hagas o lo que estás haciendo mal, y tú actúas en eso, ¿verdad? Hace que la palabra actúe en tu vida. Y cuando tú actúas en eso, te eres un creyente genuino, ¿verdad? Que la gente que andamos buscando, ¿verdad? Que la gente actúe en la palabra de verdad. Y me quedé en el 15, ¿verdad? ¿No dónde? En el 14. Porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea,
pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. 16. Impidiéndonos hablar de los gentiles para que éstos se salven. Así colman a ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Verdad? Ahí es la palabra ira, esa es una cosa que a veces la gente se confunde, ¿verdad? La ira de Dios, ¿verdad? Y esa ira quiere decir justicia de Dios, ¿verdad? Cuando viene la justicia de Dios. Y mi pregunta es, ¿quién es la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Quién? Oh, Cristo, ¿verdad? Es la justicia de Dios, ¿verdad? Pues vino sobre ellos la justicia de Dios, ¿verdad? Y esta parte también implica a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en tribulación y cuando tenemos angustia y esto, ¿verdad? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Pero ¿quién es la justicia de Dios? Cristo, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que saber y entender y ponernos en nuestra mente. A pesar de que estamos en tribulación, angustias, lo que sea, tenemos ese enfoque que es Jesucristo, ¿verdad? A su venida, que va a venir por nosotros. Ahí se va a acabar todo. Dice, y vino sobre ellos la ira hasta el extremo, ¿verdad? Si vemos ahí. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Verdad? Vemos el deseo de Pablo de ir a visitarlos, ¿verdad? Y siempre, como siempre, ¿verdad? Siempre Satanás se tiene que involucrar a impedir esta bendición, ¿verdad? Y esta parte me recuerda mucho a las personas de México, que les mandamos un saludo, ¿verdad? Dice ahí, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, ¿verdad? No de recordarnos en las oraciones, ¿verdad? Como estaba diciendo ya antes a los tesalonicenses, ¿verdad? Que siempre se acordaban en la memoria, ¿verdad? Tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestros rostros. También nosotros queremos ir a visitar allá en México, ¿verdad? Pero sabemos y siempre el enemigo siempre impide las cosas, ¿verdad? Así Pablo los estaba sucediendo aquí. Él tenía ese deseo de ir a visitarlos, pero siempre Satanás estaba ahí, queriendo quitar esa bendición. Dice 19, porque ¿cuál nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y de ahí se acaba el capítulo 2, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí estas preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Quién es nuestra esperanza o gozo? Esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Quién es nuestra esperanza y gozo? Jesucristo, ¿verdad? Cuando venga en su venida. Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo, ¿verdad? Y vamos a ver en el capítulo 3, ¿verdad? Porque ya, ¿cuánto falta? 22 minutes. Oh, okay. ¿Verdad? Vamos a ver en el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a ver un poco nomás. Vamos a ver, porque aquí se acaba, vosotros sois nuestra gloria y gozo. En el versículo 1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solamente en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para estos estamos puestos, ¿verdad? En esta parte vamos a ver en la próxima semana qué va a pasar con esta parte, ya que es algo muy, muy importante en el capítulo 3, cómo que es
Dios trabaja en los creyentes para cuando ir a bendecir a una parte, que es como lo que hace para que ellos reciban esta palabra.